Hola a todos, soy el ingeniero Gerardo Ferrer Álvarez Narváez. Actualmente me encuentro cursando la maestría en Ciencias con línea terminal en Estructuras en el posgrado de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. A continuación, presentaré una síntesis de mi tema de tesis titulado Desempeño térmico de azoteas verdes en las regiones con clima seco de México mediante simulación energética y dinámica de fluidos computacional. Esta presentación contendrá los siguientes apartados. Descripción del problema. En esta sección expondré las distintas cuestiones que me llevaron a plantearme este tema de investigación y definiré con precisión el problema a resolver. En los antecedentes, se estudiará el contexto histórico de los sistemas que utilizaré en la investigación, así como el estado actual de las investigaciones relacionadas con el tema, estableciendo un punto de partida para el proyecto. Los objetivos de la investigación servirán para exponer la finalidad de realizar este estudio y lo que se espera obtener al concluirlo. Y en la solución planteada, definiré lo que espero probar al realizar la investigación de esta problemática, la relevancia de la investigación y las posibles aplicaciones futuras. Comenzaremos con la descripción del problema. En las últimas décadas, la temperatura mundial ha aumentado 2 grados centígrados. Puede parecer poco, pero tomando en cuenta el tamaño de nuestro planeta, así como la tremenda capacidad que tiene para poder regular la temperatura gracias a nuestros océanos, se requiere de una cantidad masiva de energía para poder cambiar el promedio de temperatura superficial mundial. Este aumento de temperatura ha tenido consecuencias en todo el planeta, generando temperaturas extremas, reduciendo las áreas nevadas y el hielo en los océanos, con esto intensificando la caída de las lluvias torrenciales y el cambio del hábitat de plantas y animales. De acuerdo con el Centro Nacional de Información Medioambiental, por sus siglas en inglés NOAA, en el 2020, todos los meses con excepción de diciembre, se encontraban dentro de los primeros 4 más calurosos del registro para cada mes. Debido a esto, el año 2020 se posiciona como el segundo año más caliente del registro que se tiene desde hace 141 años. Y este fenómeno lo podemos notar a escala local. En México ha aumentado la temperatura máxima promedio mensual en toda la República. Como se puede observar en estos dos gráficos, el de la izquierda pertenece a las temperaturas máximas promedio mensual del mes de junio del periodo de 1971 al 2000, y el de la derecha pertenece al mes de junio del año 2020. Podemos observar claramente cómo en el del año 2020, las zonas donde las temperaturas son más altas se han expandido en comparación con el de 1971-2000. Uno de los principales factores que influyen en el incremento de la temperatura global es el uso de los combustibles fósiles. Podemos observar en la figura 3 que a nivel global las principales fuentes de energía utilizadas siguen siendo este tipo de combustibles y que el sector residencial es uno de los principales consumidores de energía, como se observa en la figura 4. En México, el consumo de energía de las viviendas es cada vez mayor y representa el 19.6% de la demanda total del país. Y aunque se ha observado un decremento en el consumo en relación a años anteriores del orden de 1.53%, se deben seguir adoptando prácticas que ayuden a reducir el consumo energético en los hogares, al mismo tiempo que se mejore el confort térmico de las personas. Asimismo, el número de viviendas en México va en aumento, debido a la creciente población, que ha pasado de ser en 2010 112.3 millones de mexicanos a ser de 126 millones de mexicanos en 2020, lo que se ha reflejado en un incremento de viviendas de 28.6 millones en 2010 a 35.2 millones en 2020. El aumento de la temperatura y el tratar de disminuir el consumo de combustibles fósiles nos ha llevado a generar sistemas pasivos, que no son otra cosa que sistemas que aprovechan los recursos disponibles en el medio ambiente, que no causan un impacto negativo en el mismo. Los principales sistemas se basan ya sea en la captación de la radiación solar o el aprovechamiento de las corrientes de aire para poder generar diversas condiciones al interior de la vivienda, y así que ésta cuente con unas mejores condiciones para evitarla. La investigación a realizar se centrará en las azoteas verdes como un sistema pasivo que permitirá tener temperaturas confortables dentro de las viviendas y buscar fomentar su utilización y, de ser posible, desarrollar una legislación para impulsar su implementación. Para esto, primero tenemos que probar que el sistema funcione y que sea eficiente en determinadas condiciones, lo cual no es una tarea sencilla, ya que en este influyen diferentes fenómenos y el poder reproducir estos fenómenos con suficiente exactitud de manera numérica será entonces nuestro problema a solucionar. Continuamos ahora con los antecedentes. Iniciaremos con una breve reseña histórica de los techos verdes.
ideadas en el siglo IV a.C., con los conocidos jardines colgantes de Babilonia como uno de los primeros ejemplos de una azotea verde, podemos observar que a través de la historia fueron muchas las culturas que utilizaron este sistema, los romanos en sus mausoleos y los vikingos que utilizaban pastizales para recubrir sus viviendas para aislarlas del clima exterior. Existen muchos países con una tradición de cubiertas con césped, como Suecia, Finlandia, Islandia, Dinamarca y Noruega, entre otros. Fue hasta finales del siglo XIX cuando se desarrollaron las azoteas verdes, tal y como los conocemos actualmente. La moderna cubierta vegetal en concreto nació como un movimiento en Centro Europa, en la década de 1970 y se extendió de forma generalizada al resto del mundo para el comienzo del nuevo milenio. Aunque los beneficios cualitativos de este sistema son bien conocidos, la falta de un análisis integral desde el punto de vista cuantitativo supone todavía un reto para su clasificación y calificación. Las más utilizadas en la actualidad son las azoteas verdes extensivas. Se caracterizan debido a que requieren de un mantenimiento mínimo. Típicamente no son accesibles al público, incluso en ocasiones no son visibles, puesto que se utilizan con el único fin de variar las condiciones internas de la vivienda. Las azoteas verdes están compuestas generalmente por un conjunto de capas que se añaden a la estructura de la última losa de la vivienda. Generalmente constan de las siguientes capas: membrana de techo y protección contra la perforación de las raíces, capa de drenaje, sustrato y vegetación. Ahora hablaremos de la simulación energética como una de las herramientas para dar solución a nuestro problema. Esta simulación requiere el uso de un modelo numérico. Algunos de los problemas para la aplicación de este modelo son los siguientes. La literatura técnica propone realizar una gran cantidad de procesos de cálculo para poder simular el sistema de azoteas verdes. En particular, el problema de cuantificar la evapotranspiración es bastante complejo. Algunos modelos evalúan la vegetación como un material uniforme, compuesto por aire y follaje. Otros consideran el intercambio de calor entre las hojas de las plantas y el aire circundante. El modelo más utilizado es el conocido como Fast All Season Soil Strength, FAST por sus siglas en inglés, desarrollado por Frankenstein y Koenig para el Cuerpo de Armada de Ingeniería de los Estados Unidos. Aquí podemos observar cómo las variables que se toman en cuenta en el modelo FAST se centran precisamente en el intercambio de temperatura entre los diferentes componentes del sistema, dejando de lado la interacción de las corrientes de aire al interior y exterior de la vivienda. Existen programas que han sido desarrollados bajo este modelo, que permiten hacer una simulación numérica de la edificación y algunos sistemas de regulación térmica. El programa que se observa en pantalla es Energy Plus, más una interfaz gráfica llamada OpenStudio. Este programa es de código abierto, lo que lo hace accesible a todo el público que esté interesado en utilizarlo, además de poder realizar modificaciones al mismo programa en sí. La otra herramienta a utilizar es la dinámica computacional de fluidos, la cual se especializa en la simulación numérica de flujos de fluidos, transferencia de calor y fenómenos relacionados. La principal ecuación resuelta vía fluido dinámica computacional es la ecuación de transporte de la variable de interés, representada por phi. Todas las ecuaciones de conservación resueltas por este método tienen esta forma. A pesar de que esta fórmula es ampliamente utilizada, de momento no cuenta con una solución exacta, por lo que es necesario resolverla por medio de algún método de discretización, como lo son el método de elementos finitos, el método de diferencias finitas y el método de volúmenes finitos, siendo este último el más utilizado. De esta forma se generan elementos muy pequeños que serán resueltos individualmente y en conjunto darán una solución al sistema. Uno de los requisitos para poder utilizar este método y que funcione de manera correcta es el utilizar un tamaño de malla correcto, que no es otra cosa que determinar el número de elementos necesarios para solucionar el sistema de manera satisfactoria. Se muestran en pantalla imágenes de simulaciones de flujos de aire alrededor de una edificación y su interacción con la misma en el programa ANSYS Fluent, que nos permite mostrar de una manera más descriptiva los resultados obtenidos en una simulación, lo que hace más sencilla su interpretación. Ahora pasaremos a los objetivos de la investigación. Objetivo general: analizar el comportamiento del sistema de azotea verde para una vivienda mediante la simulación energética y dinámica computacional de fluidos que permita la determinación del desempeño del mismo y así garantizar las ventajas de su implementación. Objetivos particulares: determinar la configuración más efectiva para el tipo de clima al que refiere el modelo.
Estudiar el fenómeno correspondiente a la transferencia de calor y modelar el caso particular de una vivienda con sistema de azotea verde. Analizar y estudiar las temperaturas al interior y exterior de la vivienda, mediante un monitoreo, para conformar un modelo de base característico de este tipo de clima. Comparar los resultados obtenidos del análisis energético y de dinámica computacional de fluidos con el modelo experimental para la validación del modelo para la simulación. Y por último, la solución planteada. Hipótesis. Un estudio energético y con dinámica de fluidos computacional de una vivienda que incluya la variación de temperatura local y detallada permitirá determinar la eficiencia del sistema de azotea verde en la regulación de la temperatura al interior de la vivienda con mayor eficacia. Se busca el fomentar el uso de las azoteas verdes mediante la validación de sus características como un recurso invaluable en la aplicación y seguimiento de programas de ahorro de energía y confort térmico en nuestro país, ya que al ser un sistema pasivo reducirá el consumo energético de las viviendas que hacen uso de un sistema activo que permite lograr temperaturas confortables. Uno de los beneficios que aportan las azoteas verdes más reconocidos por la literatura científica es la recreación de hábitats naturales, puesto que la mayor parte de las cubiertas verdes que se realizan son extensivas y no tienen por tanto presencia habitual de las personas. Estos espacios constituyen un hábitat tranquilo para muchas especies de microorganismos, insectos y aves, aumentando la biodiversidad de las ciudades. Otro de los aspectos positivos de la naturación urbana a través de las azoteas verdes está relacionado con la disminución de la contaminación del aire en las ciudades, que es una de las principales causas de numerosos problemas respiratorios y de la salud de las personas. Con la aplicación de este sistema en forma generalizada, se podría combatir el incremento en la temperatura global mediante la reducción del uso de combustibles fósiles, así como la captación de gases de efecto invernadero por medio de la vegetación. Gracias por su atención.